Hay algo curioso que me sucede cada vez que salgo fuera de casa y bebo el agua pues embotellada o del grifo o de casa de alguien. Y es que normalmente hay algo que no funciona en ese agua. O bien le noto sabor o bien no acaba de sentirse viva. No, no estoy loca. Bueno, sí, lo parezco, pero no lo estoy. Verás, es que hace años me estuve replanteando mucho el tema de mi salud, cómo como, el ejercicio que hago, etcétera. Y me estuve informando muy bien y me di cuenta de una cosa muy básica, y es que después del oxígeno que respiro, lo siguiente más importante es el agua que bebo. Lógico, ¿no? Tan lógico que a veces no nos damos cuenta. Así que empecé a poner el foco en el agua que tomo cada día. Y me di cuenta de que estamos programados para beber agua de manantial, de fuente, el agua que está en la naturaleza. Es un agua viva, es un agua enriquecida por la tierra, por el sol, por el magnetismo de la tierra, por, por toda esa belleza y armonía que hay en la naturaleza. Es un agua bastante diferente del agua que en realidad bebemos normalmente. Pero bueno, este vídeo se titula Tres errores que cometemos con el agua. Y aquí voy. Error número 1, y que fue también lo primero que yo pensé, el agua embotellada. Bueno, normalmente el agua embotellada se vende como agua de manantial, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese agua, primero de todo, está embotellada y en el 99% de los casos viene embotellada en plástico. Cualquier botella de plástico deja contaminantes en ese agua. Y es que todo el tiempo que pasa ese agua desde el manantial del que venga hasta tu casa está infusionándose en esa botella de plástico y pues va acumulando tóxicos de ese plástico. No solo eso, no solo es una toxificación hacia adentro, sino que también hacia afuera. Y es que, ¿te has planteado alguna vez lo que contamina la cantidad de botellas de plástico que utilizamos toda la humanidad para beber nuestra agua embotellada? Bueno, supongo que habrás oído hablar de los continentes de plástico. Y si no es así, te recomiendo que lo busques, aunque es bastante deprimente. Así que entre esto y que también me di cuenta de que ese agua de alguna forma ha sido retirada de la naturaleza y pasa también mucho tiempo separada de su fuente natural, de la tierra, del sol, de los elementos que normalmente están alrededor de ella cuando la vamos a consumir en su estado natural, pues me di cuenta de que no era una opción ideal. Además, de hecho, si la queremos utilizar en nuestro día a día, es una opción bastante cara. Error número 1, el agua embotellada no es la mejor opción. Así que voy a por el error número 2. Y es que entonces uno piensa, bueno, pues el agua del grifo, al menos el agua del grifo, pues ha estado circulando, de alguna forma se parece a cuando el agua circula por los ríos, ¿no? Sí, pero tampoco es lo mismo. Bueno, primero de todo, en la mayoría de ciudades el agua del grifo tiene un sabor bastante desagradable, incluso a veces solo el olor ya no nos gusta. Y es que el agua del grifo, por ley, tiene que ser potable. Pero una cosa es ser potable y otra cosa es ser saludable o incluso sana. Fíjate, para cumplir las normativas, normalmente el agua de las ciudades, de los pueblos, es un agua que pasa un tratamiento. Los mismos, las mismas sustancias que utilizan para hacer ese tratamiento muchas veces ya de por sí pueden contener algo de toxicidad. Pero no solo eso, es que además ese agua luego pasa por una serie de canalizaciones hasta llegar a nuestra casa. Y efectivamente en esas canalizaciones también se van incorporando partículas, incluso microplásticos.
o otro tipo de tóxicos que no son precisamente lo más sano del mundo. Además, ese agua también ha sido arrancada de su curso natural, tampoco recibe la luz del sol, tampoco está rodeada de naturaleza. Así que cuando llega a tu casa, digamos que a nivel energético también está triste. Error número 2. El agua del grifo tampoco es una buena solución. Ahora vamos con el error número 3. Este es más sutil. Verás, hay personas que han ido un paso más allá y han decidido filtrar el agua de su casa. Entonces piensan, pues ya está. Si el problema son las micropartículas y los contaminantes, con un buen filtro, problema solucionado. Y sí, es cierto que en ese sentido el agua mejora mucho. Pero, y aquí viene cuando me explotó la cabeza, el agua no es solo H2O. El agua es un caldo de cultivo vital, literalmente. De hecho, el agua es la base de la vida en este planeta. Lo que quiero decir es que el agua es como un tejido de vida y es tan importante el hilo que compone ese tejido como la forma en la que está tejido ese hilo. Y cuando nos centramos solo en la parte química, es como decir que el ser humano es pues carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, y metes todo esto en una coctelera, lo mezclas bien y te sale un bebé. Bueno, pues de la misma manera, el agua no es solo H2O, sino que también es la forma como esas partículas se sostienen juntas. Es una estructura orgánica capaz de sostener la vida. Sé que este pequeño matiz que estoy introduciendo ahora no es algo que podamos ver necesariamente, entender de una forma tan matemática, pero es evidente, ¿verdad? Lo que te comentaba antes del ser humano, del bebé, es evidente que hay algo detrás de ese cóctel de partículas y de moléculas. Hay algo detrás que se llama vida, que se llama energía, llámalo como quieras, pero detrás de esa parte química también hay una parte física. Y esa parte física es lo que me hizo explotar la cabeza, porque esa parte también es muy importante en el agua que consumimos día a día. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido, porque al igual que el agua, nuestro cuerpo también tiene esa doble dimensión, esa dimensión química y esa dimensión energética. Y ambas son importantes para la vida. Si lo piensas bien, somos más de un 50% agua, así que la calidad de esos dos componentes del agua también están determinando la calidad de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Y cuando empiezas a cuidar ambas partes del agua, mejora todo. No solo mejora el sabor, que también, sino que también mejora cómo se siente ese agua dentro de ti, cuánto te hidrata, porque puedes beber mucha agua e hidratarte muy poco, y sin embargo, bebiendo menos agua, pero de mayor calidad y bebida con conciencia, te puede llegar a hidratar más porque tu cuerpo la digiere mejor. Y por supuesto, también cambia cómo te sientes y cómo sientes ese agua. Y eso también es importante. La buena noticia es que para mejorar estas dos calidades de tu agua, no necesitas gastarte una fortuna ni hacer una instalación complicadísima en tu casa, ni pasarte muchísimo tiempo haciendo todo un ritual increíble de pasos. No, no, es mucho más sencillo de lo que piensas. De hecho, yo misma
poco a poco y con el tiempo, fui generando una pequeña rutina en la que trabajo todos estos conceptos, pero de forma fácil, sencilla, barata y que además no me lleva mucho tiempo. Y de verdad es muchísimo más fácil de lo que parece. El único inconveniente es que luego te va a costar beber agua fuera de casa. Pero bueno, si te interesa este tema, te recomiendo que estés pendiente porque en los próximos días voy a sacar un vídeo en el que voy a compartir algunas pistas de lo que yo hago en casa. Y bueno, ya sé que explicar más ahora sería demasiado largo y mis vídeos yo tengo la intención que ocupen poquito tiempo en tu vida, simplemente una pequeña pausa para ir pues planteándose cosas, pero sin robarte demasiado tiempo. Así que nos vemos muy prontito con esta nueva información y si te interesa, pues ya sabes, hasta la próxima pausa.